Bendiciones familia. Bienvenidos a nuestra meditación diaria. 365 días al encuentro con Dios. Muy buenos días. Este es el podcast del día 140. Bienvenidos a la meditación 365 días al encuentro con Dios. El título de esta mañana es Dios honra el compromiso de vivir para Él. Soy Manuel Trigueros y es un gusto poder estar con cada uno de ustedes buscando de Dios en este nuevo día. Bienvenidos. Dice la palabra de Dios en el libro de Esdras, capítulo 7, versículo 6, en la versión Reina Valera, que es la que la mayoría de las personas domina. Este Esdras subió de Babilonia y era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado. Y le concedió el rey todo lo que pidió, pues la mano de Jehová su Dios estaba sobre él. En la Nueva Versión Internacional es interesante ver que cambian algunas palabritas, pero nos ayuda a tener un mejor entendimiento. Dice, llegó de Babilonia, Esdras, ¿no? Y era un maestro muy versado en la ley que el Señor Dios de Israel le había dado a Moisés. Gozaba de la simpatía del rey y el Señor su Dios estaba con él. Amén. Es imposible, familia, conocer a Jesucristo y no llegarlo a amar. Y también es imposible de igual manera amar a Jesucristo y nunca servirle. Es decir, que la manera correcta es conocerlo, amarlo y pues naturalmente servirle, sobrenaturalmente honrarle. Y Dios, recuerden que honra a los que le honran, ama a los que le aman. Para trascender en la vida es imprescindible contar con Dios. Y por supuesto prepararse, aprender, estudiar, emprender, es decir, ponerse en marcha, en acción. Los hijos de Dios no somos hijos de Dios a causa de nuestras obras, o por nuestra carne, o por nuestra sangre, sino, como dice la Biblia, por voluntad de Dios, porque Él nos escogió y nos dio la posibilidad de vivir una nueva vida, una nueva creación, como lo dice, con un nuevo corazón, con una nueva mente, y Él nos dio su genealogía. O sea, tenemos la naturaleza de Dios. Esto es maravilloso. Pero volviendo al profeta y sacerdote Esdras, era un hombre tan fiel, tan cerca de Dios, que Dios lo usaba y lo honraba también. Recordemos, el título es Dios honra el compromiso de vivir para Él. Es decir, no es una vida inútil el vivir consagrado, comprometido con Dios. Ahora, recordemos que leímos que decía que era un hombre versado, era un maestro, era un hombre diligente, era un escriba. Un escriba es un reproductor, alguien que escribía, y al escribir, de repetir, es como repetir una plana, se le queda. Entonces, Esdras además tenía en sus ancestros al sumo sacerdote Aarón. Bueno, entonces dice que era versado, y eso viene como nosotros lo conocemos en esta familia, producto de oír, de leer, de estudiar, de memorizar. Y esto que se llama en la mañana de este día meditación, meditar es rumiar, es recordar, es pensar, es reflexionar. Recordemos que es memorizar, es analizar la posibilidad de estudiar, de profundizar. ¿Y eso en qué termina todo esto? En tener dominio y tener seguridad. Eso es bien valioso. De tal manera de que una persona en esas condiciones pues es cercana al discernimiento, a vivir en luz, en revelación, a ser una persona con un brillo especial sobrenatural, una gracia, sabiduría, influencia, poder, y seguimos diciendo muchas palabras, pero en realidad así es. Y Dios precisamente obró de una manera así, sobrenatural, en el corazón del rey de Persia, donde el pueblo de Israel había ido a parar producto del cautiverio que ya le había sucedido una vez en Egipto, y en esta ocasión estaba en Persia, lo que hoy conocemos como Irán. Pues habían habido muchos reyes, pero en esta ocasión se encontraba el rey Artajerjes, y era su 7º año de gobernar. Es importante entender que fue una manera sobrenatural que logró cautivar, podríamos decirlo, el corazón del rey,
de Persia, Artajerjes, para que decidiera facilitar la gestión y la reconstrucción del templo, es decir, permitir que el pueblo que tenía cautivo, el pueblo extranjero que había sido aprisionado y que vivía en esclavitud, sometido ahí en Irán o en Persia, y ahora le estaba dando la posibilidad voluntaria, tampoco los estaba obligando a que se fueran, pero les estaba dando la puerta abierta al mando de Esdras, con todos los recursos abundantes, oro, plata y un montón de valiosos donativos que iban a servir con el fin de adorar y de agradar, de servir, de glorificar al Dios de Israel en Jerusalén, que era su casa. Y así son las palabras que siguen a los versículos 6, 7, 8 hasta el 25 en el capítulo 7 de Esdras. Nuestro Dios es un Dios todopoderoso, y cuando nos disponemos a obedecerlo y a cumplir sus propósitos, la victoria está garantizada. Pues volvemos al tema de Esdras, quien era profeta y a la vez sacerdote. Profeta porque traía la palabra de Dios al pueblo, es decir, bajaba lo del cielo a la tierra. Y como sacerdote, llevaba los problemas y las necesidades y las dificultades de la tierra hacia el cielo, hacia Dios. El Señor había escogido a Esdras para conducir y dirigir al segundo grupo de exiliados hasta Jerusalén. La libertad es de Dios. La cautividad, la esclavitud son del enemigo. Recordemos muy bien que Jesucristo es nuestro completo Salvador y nuestro suficiente libertador. Aquellos prolongados años de cautiverio del pueblo de Israel en Egipto y en Babilonia los habían expuesto al contagio de paganismo, idolatría y pecado. Y eso, naturalmente, todo esto estaba acabando con la vida espiritual del gran pueblo de Dios, del pueblo amado de Dios, de Israel. Esdras conocía, amaba y estaba comprometido, consagrado y permanecía viviendo una vida dedicada a Dios. Y por ello servía fielmente cada día a su Dios. Esdras conocía la realidad, el diagnóstico moral y espiritual de cada una de las 12 tribus de Israel, y frente a la gravedad de ese momento decidió actuar y oró a Dios para pedir dirección y para obedecer lo que Dios le enviaría a realizar. Esdras, sabiendo pues, aclaro, que eso le podría costar su vida en cualquier otra circunstancia, porque era un pueblo que adoraba a un Dios que no era de esa nación. Esdras se esforzó entonces por estudiar, obedecer y enseñar la palabra, y Dios lo usó, lo honró en una manera sorprendente. Esdras vivió una vida comprometida. ¿Por qué? Porque conocía, amaba y servía con amor y dedicación a su Dios. En nuestros días, pudiésemos estar más fascinados, interesados, estimulados y motivados equivocadamente, erróneamente, a causa de logros, sueños, metas, objetivos personales, terrenales, temporales, dedicándonos, comprometiéndonos, sacrificando otras cosas con nuestro tiempo y recursos a esos otros dioses falsos de este mundo, en vez de al único, merecedero, verdadero Dios que ya nos salvó y que nos libertó de nuestra vana e inútil manera de vivir. Concluyendo, si deseamos conocer la voluntad de Dios para nuestra vida, debemos ponernos en acción, familia, y tomar decisiones permanentes a fin de crecer y desarrollarnos espiritualmente, es decir, teoría y práctica a la vez. Que Cristo aumente en importancia y que mi yo mengüe o disminuya. Solo así, fíjense, comenzaremos a agradar a Dios y Él nos confiará y nos usará y honrará también más y más cada vez. Quizás en la casa, en el trabajo, en la calle, en la intimidad o por supuesto también dentro de la iglesia en los ministerios. Oremos. Papá Dios, tú eres un Dios que amas a los que te aman y que te dejas encontrar por los que temprano te buscan. Hoy decidimos rendirnos frente a ti y pedir tu poderosa ayuda para que Cristo aumente dentro de nosotros. Nos damos cuenta de nuestra necesidad y pecado. Perdónanos, oh Dios, y envía sobre cada uno de tus hijos una vez más a tu Santo Espíritu para que nos guíe a estudiar,
a conocer, amar y obedecer tu voluntad. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga y nos encontramos en el día de mañana en una meditación más. Bendiciones. Síguenos en nuestras redes sociales. Puedes encontrarnos como www.senticity.org o en Facebook como Iglesia Senticity El Salvador. Te esperamos el día de mañana en la siguiente edición.